Hola, buenas, la verdad estoy muy contento por esta posibilidad, extrañando primeramente el momento que nos volvamos a juntar. Quisiera compartir con ustedes un pequeño pensamiento antes de participar de los símbolos. El hermano que le tocó hablar la semana pasada habló acerca de la obediencia, y cuando hablaba acerca de la obediencia me llevó a pensar en aquel momento en donde el Señor Jesús se encontraba con sus discípulos antes de que Él fuese entregado. Ese relato está en Mateo 26:36. Acompáñenme con la lectura. Dice lo siguiente: Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento el Señor Jesús mostraba obediencia al Padre, y no tan solo eso, sino que toda su vida fue de obediencia a Dios. ¿Y a qué quiero ir con esto? Él sabía a qué se enfrentaba, a que Él iba a ser sacrificado. Él estaba triste hasta la muerte. Y ese sacrificio no lo podía hacer cualquier persona, sino que el mismo Señor Jesús lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios antiguamente había hablado al pueblo de Israel, pidiéndole a los hombres que hagan sacrificio para perdón de pecados. Y ese sacrificio no lo podía hacer cualquier animal, sino que ese animal, Dios mandó a que una serie de requisitos para que ese animal pueda estar puro antes de ser sacrificado. Ese animal no podía estar manchado, ese animal no podía estar marcado, ese animal no podía estar enfermo. Ese animal se tenía que separar de los demás animales para que pueda llegar a hacer cumplirse ese sacrificio puro y sin mancha. Entonces Dios, con su amor, mandó a su Hijo para demostrar el verdadero sacrificio. El Señor Jesús a sus 33 años no conoció el pecado, y por amor a vos y a mí conoció el pecado. Él, estando en la cruz, siendo crucificado, miró a su alrededor y pidió al Padre que perdonara a los que le rodeaban, porque no sabían lo que hacían. Él, estando ahí, le predicó al ladrón, y en sus últimos suspiros le dijo al Padre: consumado es. La obra ya fue completa. La obra que solamente el Señor Jesús podía cumplir. El único cordero sin mancha, el único cordero sin estar en condiciones que no podían ser aceptadas ante el sacrificio. El único y suficiente Salvador fue el Señor Jesús. Y antes de participar, poder ver el pan y el vino, es a lo que nos lleva a eso, a recordar al Señor Jesús, el único cordero sin mancha. Y no tan solo eso, sino que Él tuvo victoria y al tercer día resucitó para reconocer el poder de Dios, a reconocer su poder. Y ese poder que nos dio la posibilidad de que hoy día nosotros podamos ser llamados hijos suyos. Que este momento pueda ser de bendición, este momento pueda ser agradable, este momento pueda ser un momento único, no un domingo más, no un momento más, no un rato o una hora, sino que pueda ser un privilegio y que Dios pueda encontrar en nuestros corazones alegría y el deseo
de poder compartir el vino y el pan de esta forma, recordando al Señor Jesús. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande,
De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero todavía
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi
Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, tenemos una nueva oportunidad de estar juntos de esta manera y ojalá que todos podamos tener nuestros sentidos bien enfocados para poder pensar en lo que estamos haciendo y en la profundidad que tiene. Yo quisiera que me acompañen en esta mañana a leer un versículo en el Salmo 90, un salmo escrito por Moisés, y dice el versículo 12 de este salmo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay otra traducción de la Biblia, la traducción en lenguaje actual, que utiliza otras palabras, pero dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Siempre es importante pensar, ¿no? Hacer las cosas automáticamente, no ir por la vida avanzando, viviendo y sin detenernos a pensar. Pensar qué es lo que nos está tocando vivir, preguntarnos por qué estamos atravesando determinada situación, también preguntarnos para qué es esa situación. Y sin duda este tiempo en particular que nos toca vivir, un tiempo de lo más atípico, un tiempo muy particular, diferente a lo que veníamos acostumbrados y ni siquiera que nos imaginábamos que hubiéramos entrado en una situación como esta, se presta y es importante que podamos hacernos estas preguntas, incluso como iglesia que nos preguntemos también, ¿no? ¿Qué es esta época y por qué Dios está permitiendo que vivamos esta época? Ahora, llevando la pregunta también a un plano más particular, nos lo podemos preguntar desde nuestra experiencia y nuestra vida personal, porque sin lugar a dudas la mayoría dirá: es una situación que estamos viviendo que yo no decidí tener, yo no estaba en mi control entrar en una situación así, me excede totalmente haber entrado en esta circunstancia que nos está tocando vivir y en ese sentido llegamos a la conclusión de que sea cual sea la razón, acá estamos. Efectivamente, esta es la situación que nos toca vivir y nos tendríamos que hacer estas preguntas, ¿no? De cuál es el propósito que tiene todo esto. Bueno, el salmo que acabamos de leer, el versículo que escribe Moisés, de alguna forma nos invita a pensar, por un lado, dice a contar los días, y es una expresión que pareciera invitarnos a un análisis minucioso, paso a paso, día a día, de tratar de explorar las circunstancias que nos toca vivir. Pero también dice por qué quiere hacer ese análisis. Dice Moisés ahí: para traer al corazón sabiduría, para que realmente del análisis surjan conclusiones que nos permitan tomar decisiones buenas tanto ahora como en el futuro. Pero la clave tal vez de lo que dice Moisés acá está en la primera palabra. La primera palabra que dice enséñanos. Está dirigida claramente a Dios. Está pensando en que efectivamente para poder hacer un análisis válido y que realmente las conclusiones a las que lleguemos sean útiles y válidas y nos sumen sabiduría, todo eso tiene que ser en la óptica de Dios. Tiene que ser Él el que nos enseñe. En ese versículo nos encontramos con un Moisés de alguna manera clamando, buscando, pidiendo a Dios que sea Él el que le enseñe para que a cada paso en su vida pueda rescatar lecciones que sean útiles, provechosas para decisiones tanto en el presente como en el futuro. La Biblia es esa guía, es ese consejo que Dios utiliza para instruirnos y para enseñarnos. Y pensaba que la Biblia es un libro que contiene un montón de historias. Un montón de historias referidas a distintas situaciones, a pueblos, a ciudades, pero también situaciones asociadas a personas, a individuos que tuvieron que recorrer un camino
y que dejaron de alguna forma una enseñanza. Y yo quisiera que hoy rápidamente pensemos en la vida de un personaje que, si bien hay un montón de facetas que ver en su vida, yo quisiera rescatar 4 expresiones de su propia boca que de alguna manera, al recorrer el camino, él fue dejando, y creo que son muy útiles para nosotros al tratar de hacer esto que nos invitaba el Salmo, de analizar, de sacar conclusiones y de ser enseñados por Dios. Este personaje que les propongo que pensemos hoy es José. José, que se relata su historia, y yo los invito, sería un muy buen ejercicio si esta semana dedicamos unos minutos a repasar su historia. En Génesis, que está su historia, capítulo 37 hasta el final, nos encontramos con este gran personaje, y seguramente todos los que estamos hoy conectados nos acordamos de José. Tal vez alguno un poco rezagado no se acuerda tanto. Lo repasamos rápidamente, repasamos su historia rápidamente para luego enfocarnos en sus dichos, como les decía, para sacar nuestras enseñanzas. José nació en la familia de ese gran patriarca que fue Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Es decir, el padre de José fue el padre, podríamos decir, de la gran nación que luego, a partir de sus hijos, se formó el pueblo, la nación de Israel. Las 12 tribus vinieron justamente, podríamos decir, de los lomos de Jacob, y José fue uno de esos hijos. Ahora, José creció en la casa de su padre como de alguna manera el preferido del padre, el amado del padre, y eso le llevó a que sus hermanos le tuvieran una tremenda envidia, y en un momento dado de su historia pasó de estar en su casa cuidado y amado a ser vendido por sus hermanos a un grupo de comerciantes que traficaban esclavos. Así que ese fue un cambio drástico para la vida de José, cuando era muy joven todavía. En esa trata de personas, José fue a parar a Egipto. En Egipto fue a parar a la casa de un hombre importante en Egipto, que se llamaba Potifar. Y en la casa de Potifar su conducta le llevó a que le entreguen la administración de la casa. José estuvo a cargo de la administración completa de la casa, tal era la confianza que le tenían. Pero en medio de esa circunstancia, estando en esa posición, por una mentira de la esposa de Potifar, a José Potifar lo termina enviando a la cárcel. Termina en la cárcel, termina preso injustamente, pero allí termina José. Y estando en la cárcel, nos relata la Biblia que su conducta era de tal forma que los encargados de la cárcel entregaron la administración de la cárcel a José. José dice que estaba a cargo de los presos. Siendo él un preso, tenían tal confianza en él que estaba a cargo de los presos. Y trabó contacto, estando ahí en la cárcel, con un oficial de la corte del rey, digamos, del faraón, el gran rey de Egipto. Este hombre tuvo un sueño, le pidió a José ayuda, o se lo contó a José, y José le dio la interpretación del sueño, y pudo salir libre este hombre, y nos relata la Biblia que se olvidó de José. 2 años más estuvo José en la cárcel, olvidado por este hombre a quien él había ayudado. Y posterior a esto viene la historia seguramente conocida, recordada por todos, donde el faraón mismo tiene un sueño también, y buscan quién puede ayudarlo en descifrar el significado del sueño, y ahí lo van a buscar a José. José llega a la corte de Faraón, le da la explicación del sueño, y el faraón decide sabiamente poner a José en la cima, en la cúpula de la administración de Egipto. El segundo, dice la Biblia, después de Faraón, fue José, en grado de importancia, en relevancia, en autoridad, y salió entonces de aquella cárcel y terminó en aquel lugar. Y ese es el resumen de la historia. Es decir, en José encontramos una persona que atravesó circunstancias que no estuvieron asociadas directamente con sus decisiones, porque no fue por su culpa que transitó todo ese camino, sino fue por un montón de circunstancias externas que lo terminaron acarreando a él
en medio de todo eso. Y en medio de toda esa situación, en medio de todo ese recorrido, es que José va dejando estas perlas que yo quisiera compartir, repasar rápidamente juntos para nuestro pensamiento. En primer lugar, miren, leamos Génesis capítulo 41, versículo 16. José dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿En qué momento de la historia estamos? En que, como repasábamos recién, Faraón lo manda a llamar a José y le pide que le revele su sueño y su significado. Y José tiene estas palabras. Miren, yo pensaba, la primer gran conclusión que José puso en su boca y que nosotros tenemos que aprender en medio de la circunstancia que estemos, es que José reconoció su incapacidad. Él reconoció, identificó su incapacidad y dijo: está en Dios, no está en mí. Él podría haber apelado a que ya había tenido experiencias similares, a que ya sabía cómo era esto de los sueños. Sin embargo, en sus palabras, él dijo: no está en mí, está en Dios. ¿Qué cosa? La capacidad. Se reconoció incapaz. Identificó humildemente su condición y le dio a Dios el lugar que le correspondía, que merecía. Miren, pensando en nosotros, ¿cómo afrontamos las circunstancias que nos toca vivir? ¿Con qué pensamiento hacia nosotros mismos lo afrontamos? ¿Creyendo que nosotros solos podemos? ¿O dándonos cuenta que somos incapaces y que dependemos de Dios? Esa fue la actitud de José. Su dependencia fue clara en esa expresión. En segundo lugar, en el mismo capítulo 41, pero ahora los versículos 51 y 52, ya nos encontramos con que José es puesto en alto. Faraón reconoce su capacidad y lo pone en alto en aquel lugar de importancia. Avanza el tiempo y dice en el versículo 50, podemos leer: nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y fíjense ahora, 51. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo, es decir, mis padecimientos. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José, habiendo atravesado todas esas circunstancias adversas claramente, habiendo visto todas las cosas que le pasaron y que repasamos recién en su historia, su conclusión cuando tuvo sus hijos fue reconocer la bondad de Dios continuamente en su vida. Y en respuesta a eso, tuvo una actitud de gratitud con Dios. Claramente, los nombres que pone a sus hijos es porque agradece a Dios por su bondad. Tal vez nos llama un poco la atención, no sé, nuestras circunstancias a veces nos podrían llevar a dudar de la bondad de Dios. Ojalá que nos demos cuenta junto con José que sean cuan sean las circunstancias que nos tocan atravesar, siempre Dios es bueno y su bondad siempre tiene que mover en nosotros la gratitud. En tercer lugar, dice en el capítulo 45 del libro de Génesis también, seguimos avanzando en la historia. Y una parte que no relatamos, la mencionamos rápidamente, es que después de que José es puesto en alto en el territorio en la nación de Egipto, los hermanos de José, que tanto lo habían maltratado y lo habían vendido y le habían mentido a su padre diciendo que José había muerto, ellos van a Egipto a buscar alimento, claramente sin imaginarse que ahí se encontrarían con su hermano. Y mucho menos imaginarse que su hermano estaba en la posición en la que estaba. Y cuando se encuentran y cuando después de algunas idas y vueltas en la historia que ustedes después pueden leer, José se da a conocer a sus hermanos, vienen estas palabras, capítulo 45, versículo 5.
Ahora pues no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren, con todo lo que le había pasado a José, la conclusión de José delante de sus hermanos, con lo que sus hermanos le habían hecho, José concluye y se los dice a ellos: Dios me envió acá, ustedes no me enviaron acá, Dios me envió acá. ¿Qué está reconociendo José? José reconoce la soberanía de Dios. José reconoce que Dios está en control, que Dios fue autoridad cuando él estaba en casa de su padre y continuó siendo el mismo nivel de autoridad en toda su travesía, en todo su recorrido. Siempre Dios tuvo en control las cosas. Dios me envió acá, dijo José a sus hermanos. Se sujetó a la autoridad de Dios, la identificó, la reconoció y se sujetó a ella. Ojalá nosotros también nos demos cuenta. Nada escapa del control de Dios. A Dios las cosas no lo toman por sorpresa, ni lo toman desprevenido, ni se desespera por no saber qué hacer, sino que el Dios que nos muestra la Biblia, nuestro Dios, es el Dios soberano que domina sobre todo. Nada se escapa a su autoridad, ninguna circunstancia que nos toque vivir. Ahora sí, llegamos al capítulo 50, y en el capítulo 50, bien al final, ¿qué ocurre en el camino? Bueno, el padre de José, Jacob, fue a vivir a Egipto. Es conmovedor ver el encuentro de José con su padre, cómo se abrazan, la Biblia lo relata ahí y nos emociona pensarlo y leerlo. Pero muere Jacob estando ahí en tierra de Egipto. Y claro, los hermanos de José, que tenían muy fresco lo que ellos habían hecho con su hermano, ellos piensan: ¿qué hará José ahora que no está papá? Y en esas circunstancias que viene el versículo que vamos a leer, capítulo 50, versículo 19, les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José tenía en claro que si bien Dios era soberano, no había sido Dios el que había puesto en el corazón de sus hermanos que lo vendieran. No había sido Dios el que había provocado esa situación. Esa situación había sido provocada por la maldad de sus hermanos, por la envidia de sus hermanos. Y esos sentimientos no fue Dios el que los hizo aparecer para que se produzcan estos hechos. José lo que interpreta e identifica y nos deja acá esta clara enseñanza es que aquellas cosas que parecen malas a los ojos, al momento del que toca vivirlas o de los que presencian esa circunstancia, Dios tiene el poder total de cambiarlas, de encaminarlas. Miren, tal vez el pasaje que más se asemeja a esto es aquel pasaje de Romanos capítulo 8, Romanos 8:28, donde se nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ahí la expresión de ayudan a bien se puede traducir también como cooperan para bien. Es como si Dios tomara todas esas cosas que parecen totalmente descompaginadas y que parece que están siendo todas negativas y malas y que parece un gran desastre, y Él tiene la capacidad de obrar para que se encaminen para bien y el resultado termina siendo bueno. Él puede enderezar lo torcido. Su gracia es suficiente para eso. Su amor, su poder le permite obrar. Y José nos muestra la gran confianza que tenía en esta capacidad de Dios. Y se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que este Dios
estaba detrás de todas las circunstancias, acomodando lo torcido para que finalmente el resultado sea el que estaban viviendo y disfrutando. Ahora hay un punto clave para entender la historia de José. Hay un punto clave para entender las conclusiones de José. ¿Por qué José dice estas 4 cosas que repasamos hoy y por qué tiene la capacidad de expresarlo de esta manera? Miren, encuentro la respuesta al principio de su historia. En el capítulo 39, acompáñenme, las leemos rápidamente. Hay al menos 3 veces se da la misma expresión. Capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La frase que se repite, si habrán dado cuenta, es Jehová estaba con José. Tal vez alguno se aventura a preguntar, ¿y dónde estaba con José? ¿Dónde estaba Dios cuando sus hermanos lo metieron en un pozo? ¿Dónde estaba Dios cuando sus hermanos lo vendieron? ¿Dónde estaba Dios cuando sus hermanos le mintieron a su padre? ¿Dónde estaba Dios cuando en la casa de Potifar lo hablan mal de él y por una injusticia lo meten en la cárcel? ¿Dónde estaba Dios cuando José va a parar a la cárcel? ¿Dónde estaba Dios cuando aquel hombre se olvida de José y 2 años tiene que pasar José en la cárcel? ¿Dónde estaba Dios? Tal vez a nosotros nos sale muy fácil, ¿no? Muy rápido, muy natural la pregunta, el reclamo. La respuesta me parece que la tendríamos si le pudiéramos preguntar a José. Y si a José le preguntáramos ¿dónde estaba Dios?, lo más probable es que José respondería: Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo. José era consciente de que Dios estaba con él, porque no dependía su confianza, su dependencia. Él se daba cuenta que no dependía la bondad de Dios en las circunstancias que le tocaba atravesar, sino que sea cual sea la situación en la que estuvo, José sabía, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y miren, pensando en nosotros y trayéndolo a nuestra realidad, en el Salmo 25, último versículo que leemos juntos, en el Salmo 25, el versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La Nueva Traducción Viviente, otra traducción al español de la Biblia, dice: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Acá la clave para entender esto, la gran conclusión, es que todo se trata de una relación con Dios. Cuando acá se nos dice la comunión íntima de Jehová, nos está hablando de una relación cercana con Dios. Y nosotros sabemos bien, y lo vamos a decir una vez más, pero ya lo sabemos, que lo que entorpece esa comunión, lo que distancia nuestra cercanía con Dios, lo que impide que tengamos ese trato cercano con Dios, es el pecado. El pecado es aquello que nos aleja, nos distancia de Dios y nos impide acercarnos a Él. Por eso acá dice que su comunión es con los que le temen. Y fue el Señor Jesús el medio que Dios envió para que nosotros podamos resolver ese problema. Por eso tenemos que estarle eternamente agradecidos. Porque la obra del Señor en la cruz por nosotros quitó de en medio el problema del pecado. El que se acerca al Señor Jesús por fe, pidiendo perdón por sus pecados, ve eliminado el problema del pecado y ahora tenemos paz con Dios. Somos reconciliados con Dios gracias al Señor Jesús. Así que si nos acercamos a Dios, si lo buscamos a través de la persona del Señor Jesús, buscando el perdón de nuestros pecados y buscamos la comunión con Él,
vamos a estar evidenciando nuestro temor de Dios. Temor de Dios que no es otra cosa que obediencia a Dios. Y hace una semana atrás, ¿se acuerdan? El domingo pasado nos recordaban la importancia de la obediencia en nuestra vida. Fundamental. A los que le obedecen, a los que le temen, aquellos que pueden entablar entonces una comunión íntima con Dios. Dice el versículo, Dios les hace conocer su pacto, que no es otra cosa que les enseña. Así que si queremos ser enseñados por Dios, para que al contar nuestros días, al entender las circunstancias que nos que nos toca vivir, podamos llegar a tener la sabiduría necesaria, es solamente a través de esa enseñanza, la enseñanza de Dios. Solamente Dios le va a dar a conocer, les va a revelar, les va a mostrar, les va a dar sabiduría a aquellos que cerca de Él, estando cerca de Él, pueden tener la comunión íntima con Jehová. Le temen, le obedecen, se acercan a través de Cristo, tienen comunión con Dios y Dios les enseña. Y siendo enseñado por Dios, adquieren sabiduría y esa sabiduría les permite decidir bien. ¿Cómo le ocurrió a José? José se dio cuenta que él era incapaz. José se dio cuenta que Dios siempre fue bueno en todas las circunstancias. José se dio cuenta y reconoció que Dios fue soberano siempre. Y José se dio cuenta que aquello que parecía torcido, Dios tuvo la capacidad de encaminarlo, enderezarlo para bien. Ojalá que todos nosotros podamos tener esta búsqueda y podamos ser enseñados por el Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que seamos realmente prósperos, no con la prosperidad de este mundo, prósperos en Dios, sabios en Dios, haciendo lo que tenemos que hacer. Y de esa forma vamos también a traer gloria al nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga, que podamos seguir meditando en su palabra en nuestros corazones.